Bien, en este ejercicio teníamos la siguiente figura. Vamos a construir una figura que tiene tres rectas. Voy a construirla de diferentes colores para que la puedan visualizar de mejor manera. Teníamos tres figuras, todas se cortaban en un mismo punto. Vamos a llamarle a este punto de intersección de las tres rectas, vamos a llamarle el punto A. Y cada una de estas rectas tenía diferentes puntos. Vamos entonces aquí a llamarle a este punto B, a este punto C, a este punto D, a este punto E, a este punto F y a este punto G. ¿Ok? Entonces, dado esta figura, vamos a buscar en primer lugar ángulos que sean consecutivos. Es decir, el primer ejercicio consiste en buscar ángulos que sean consecutivos. Recordemos, cuando hablamos sobre el concepto de ángulos consecutivos, que nos decía lo siguiente: un ángulo es consecutivo a otro siempre y cuando compartan un rayo común entre ambos ángulos. Es decir, que esa es la propiedad fundamental. Hay un rayo que es común para los dos ángulos. Entonces, para hacer este tipo de ejercicio, podemos, en esta figura que tenemos muchos ángulos, como se podrán imaginar, aquí hay muchas posibilidades de sacar esta información. Vamos a tomar cualquier ángulo, aleatoriamente vamos a tomar un ángulo. Por ejemplo, tomemos el ángulo GAF, este ángulo que está aquí, el G, el ángulo GAF. Voy a volver a hablar sobre el tema de la notación de los ángulos. Es importante que para denotar un ángulo, lo primero que hagan sea poner el símbolo de ángulo y luego los tres puntos que denotan a dicho ángulo, dejando en el medio el vértice del ángulo. Por favor, no quiero denotaciones que no estén correctas. Algunos me han puesto ángulo P, A y F. Así no se denota un ángulo. También me han puesto el ángulo P, F. Esto tampoco denota ningún ángulo. Me han puesto, no sé, otro ejemplo que me viene a la mente, A y B. Nada de esto denota un ángulo. Recuerden que un ángulo lo denotamos o con tres letras, siempre en el medio poniendo el vértice, o en casos muy simples, ponemos solamente la letra del vértice, por ejemplo, el ángulo A. Pero como pueden ver, esto solo es para casos en que sea explícitamente, digamos, una figura como esta, en el que aquí está A, aquí tenemos a B y aquí tenemos a C. Yo puedo decir que el ángulo A es precisamente este ángulo que está aquí. Pero en esta figura, que es más compleja, cuando yo me refiero al ángulo A, nadie va a entender a qué ángulo me refiero porque hay muchos ángulos en esta figura. Por lo tanto, no es recomendable usar la notación simplificada en figuras como esta, solamente para casos muy simples. ¿De acuerdo? Entonces, seguimos con la búsqueda de ángulos consecutivos. Ya les dije que en primer lugar debemos simplemente buscar un primer ángulo. En este caso decidí este ángulo, el GAF. Ahora vamos a buscar uno que sea consecutivo. Y para eso debemos irnos al concepto. Y es que debe haber un rayo común. Voy a auxiliarme de una herramienta importante, la regla, para tapar un poco las líneas que no esté utilizando y poder visualizar mejor lo que quiero hacer. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con esta línea verde, porque tengo el ángulo GAF, por lo tanto el rayo GA está como parte del ángulo, voy a tapar aquí y voy a decir, bien, si yo tengo esta línea o este rayo como parte del ángulo y me están diciendo que debe haber
un rayo común, entonces se supone que el ángulo consecutivo debe tener o la línea verde o la línea amarilla, uno de las dos, el ángulo que voy a poner como consecutivo. Vamos a suponer que voy a usar la línea amarilla. Entonces, el otro ángulo debe tener precisamente esta línea amarilla que está delimitada por el rayo AF. ¿De acuerdo? Si tiene que tener esta línea amarilla, entonces, ¿cuál es el único ángulo que yo puedo construir a partir de este que está acá? Pues puedo construir varios, pero vamos a construir uno, pero que incluya básicamente este rayo amarillo. Por lo tanto, en este caso tendríamos al ángulo siguiente, al ángulo FAE. En este caso, podemos decir que el ángulo FAE es consecutivo con el ángulo GAF. ¿De acuerdo? Fíjense, esa es una propiedad importante. Pero también es consecutivo, yo también puedo decir que es consecutivo con el ángulo más grande, con el FAD. Yo también puedo decir que el ángulo FAD es consecutivo con el GAF, porque ambos comparten el mismo rayo FA. También incluso puedo decir que es consecutivo con este otro que está aquí, con el FAC. Fíjense que es un ángulo completo, un ángulo llano, un ángulo de 180 grados. Es decir, hay muchos ángulos, en este caso hay muchos ángulos que yo pudiera usar como ángulos que son consecutivos con el ángulo GAF. Pero lo importante es que yo decida cuál es el rayo que voy a decidir que es común y luego entonces busco los demás ángulos. Ese era el primer tipo de ángulo que nos pedían calcular. Vamos entonces a quitar un poco de ángulos para dejar solo un ejemplo básico, pero quería mostrarles que no solo hay uno, sino que hay varios ángulos que pueden ser consecutivos con el primer ángulo que en este caso tomé. Ahora, vamos a ver en un segundo momento los ángulos que son adyacentes. Vamos entonces a hablar aquí de los ángulos que son adyacentes. Los ángulos adyacentes tienen una propiedad y es, primero, deben ser consecutivos. Recuerden que hablamos que para que sean adyacentes tienen que ser consecutivos, pero hay una segunda condición que debe de cumplirse y es que además de ser consecutivos, los rayos que no son comunes, es decir, el rayo que no es común, los otros dos rayos, tienen que ser opuestos. Por lo tanto, tienen que estar conformando una misma línea. Entonces, vamos en este caso, de igual forma, tomamos cualquier ángulo. Vamos a tomar un ángulo cualquiera. Vamos a decir ahora, por ejemplo, el ángulo FAE. Por ejemplo, vamos a ver el ángulo FAE. Es decir, vamos a tomar este ángulo que está aquí. Ahora, este ángulo que está aquí tiene este rayo amarillo como uno de sus rayos y el rayo azul, en este caso el AE, como el otro rayo. ¿De acuerdo? Ahora, para que haya un ángulo que sea con respecto a este ángulo adyacente, tiene que haber un rayo común y además tiene que haber un rayo opuesto al anterior. Por lo tanto, si yo tomo el ángulo EAC, el EAC, este rayo que está aquí, disculpen, este ángulo, el EAC es un ángulo adyacente. ¿Por qué? Porque tiene este rayo azul común
y además este otro rayo amarillo, el AC, es opuesto, como pueden darse cuenta, al AF. Entonces, los ángulos que serían aquí adyacentes son el ángulo EAC. Ese sería en este caso el ángulo adyacente. Importante, tienen que estar, fíjense, los ángulos adyacentes, tiene que suceder lo siguiente. Tenemos dos rectas que se cortan. Vamos a hacer rectas para que no... Dos rectas que se cortan. Los ángulos adyacentes son los par lineal, también conocidos así. Son los ángulos que se crean en ambos lados de la secante, ¿ok? Miren, este con este con este, o este con este, todo esto son pares, tanto los de arriba, este con este, como este con este, como este con este, todo al final son pares lineales. ¿Ok? Eso es, fíjense, si tomamos la regla y la giramos para buscar el par lineal del mismo ángulo que acabo de decir, pero con respecto al otro, a la otra línea, a la línea azul, entonces yo puedo decir que el ángulo FAE, es adyacente con el ángulo FAB, con todo este ángulo que está aquí. Eso es importante que lo puedan visualizar, por eso uso la regla para taparle y ustedes puedan ver que aquí es donde se forma la intersección entre ambas rectas. Fíjense, yo no he puesto que el ángulo FAE sea adyacente con el FAG, porque no lo son. ¿Está bien? Ahí ha habido algunos errores y es lo que quiero que puedan rectificar. Entonces, hasta aquí hay muchos, insisto, hay muchos ejemplos. Yo solo estoy tomando un ángulo y estoy buscándole a ese ángulo cuáles serían los adyacentes. Ahora, vamos a ver el ejemplo número 3 y era los ángulos que son opuestos por el vértice. Vamos entonces a dejar este como el ejemplo básico y vamos a buscar ahora dos ángulos que sean opuestos por el vértice. Dos ángulos opuestos por el vértice. Recuerden que los ángulos opuestos por el vértice deben formarse de esta manera. Yo tengo acá dos rectas que se cortan y los ángulos opuestos por el vértice son los ángulos que se forman a partir de los rayos opuestos que tienen, por supuesto, el vértice común. Todos estos ejemplos de ángulo que estamos hablando siempre tienen una propiedad básica que deben de cumplir y es que todos tienen el mismo vértice. El vértice de todos los ángulos sigue siendo el vértice común. En este caso, todo el vértice de todos los ángulos que estamos hablando es A. Por lo tanto, aquí estaríamos hablando de ángulos opuestos por el vértice. Por ejemplo, este ángulo y este ángulo son opuestos por el vértice y también son opuestos por el vértice estos dos ángulos que están acá, este y este. Así se forman los ángulos opuestos por el vértice. Entonces, ¿cómo encontramos ángulos opuestos por el vértice? En la figura que tenemos en el ejercicio. Primero vamos a decir que lo que queremos es encontrar ángulos opuestos por el vértice. Y vamos a igualmente a tomar cualquier ángulo. Vamos, por ejemplo, a tomar un ángulo aleatorio que sea, por ejemplo, el GAB. Este ángulo que está aquí. Tenemos el GAB y queremos encontrar cuál es el ángulo opuesto por el vértice a dicho ángulo. En este caso, no es como los casos anteriores de los consecutivos y los adyacentes, que hay muchos otros ángulos que pueden ser opuestos por el vértice a este. En ese caso no. Es decir, cuando decimos
Cuando vimos los ejemplos de consecutivos que pusimos un ángulo, vimos que había muchos otros ángulos que podían ser consecutivos a él. Cuando pusimos el adyacente, vimos que habían otros muchos ángulos que también podían ser adyacentes a él. Pero en el caso de los opuestos por el vértice, solo existe un ángulo que es opuesto por el vértice a dicho ángulo y además cumple con una propiedad adicional que vamos a ver a continuación, y es que esos ángulos son iguales. Entonces, vamos entonces acá, usando igual la regla para que nos ayude a ocultar las líneas que no nos hacen falta. Vamos a buscar, en primer lugar, cuál es el rayo que compone a dicho ángulo. Estamos hablando del ángulo GAB. Tiene el rayo verde, y además tiene al rayo azul. Es decir, que cuando yo uno el rayo verde con el rayo azul, yo construyo este ángulo y por lo tanto el opuesto por el vértice a él es explícitamente este otro ángulo que está acá. Es decir, el EAD es el único ángulo que es opuesto por el vértice al ángulo CAB. Es decir, estos dos ángulos, el EAD. Estos son dos ángulos que son opuestos por el vértice. Tienen que buscar cuáles son las dos rectas que forman la intersección y los ángulos que se oponen, que están entre dichos rayos, es los ángulos que son opuestos por el vértice, y solo existe para cada ángulo otro que sea opuesto por el vértice en caso de que lo haya. ¿De acuerdo?